Participará el maestro, el doctor Rodolfo Veloz Bañuelos, va a participar con la cuestión agraria en la Cuarta Transformación. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las coordinadoras, coordinador y coordinador de este seminario por la invitación que me hicieron, especialmente a la doctora María del Carmen Macías Vázquez y a la doctora María de Montserrat Pérez Contreras, y también al doctor Sergio Alberto Salgado Román, quienes han estado sosteniendo este seminario permanente de Derecho Agrario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que a mi juicio es una de las instituciones más relevantes en materia jurídica en nuestro país y que ha generado grandes pensadores del derecho mexicano. Y sostener el derecho agrario, que ya de por sí es una materia muy, decía yo a la doctora Macías, el derecho agrario es muy árido porque no le gusta a ninguno de los estudiantes, les gusta estudiar el derecho agrario. Sin embargo, en la Facultad de Derecho se ha sostenido la materia como obligatoria, a pesar de que ha ido desapareciendo de casi todas las universidades. Esta disciplina se fundó en la Facultad de Derecho en 1928 y pues se trataba de interpretar las normas agrarias del artículo 27 constitucional y darle un curso dogmático a la cátedra. Sin embargo, siempre se consideró el derecho agrario mexicano como el derecho de la reforma agraria, más que una disciplina autónoma o jurídica con características o institutos propios. Ahora nos presentamos con una nueva realidad agraria, después de la reforma del 92, del artículo 27 constitucional, que suprimió el reparto agrario y abrió una nueva perspectiva para los ejidos y comunidades, pues permitiéndoles la adopción de dominio pleno sobre sus parcelas, cambiando muchas de las reglas que habían imperado desde la Constitución de 1857, especialmente la prohibición a las sociedades mercantiles de tener tierras con fines agropecuarios. Sin embargo, en 92 se permite a las sociedades mercantiles acumular superficies hasta 25 veces la pequeña propiedad, y se libera a los núcleos agrarios de la tutela del Estado. Para hacer un contrato de 3 años tenía que pedir el permiso de la Secretaría de la Reforma Agraria. En fin, había un tutelaje que si no estaba presidido o autorizado una asamblea por la Secretaría de la Reforma Agraria, no era válida. Había un gran proteccionismo de los núcleos agrarios, y especialmente en la protección de sus derechos propietarios, haciendo o imponiéndoles las modalidades son los 3 Is: inembargable, inalienable y imprescriptible. Esa protección se hizo con el propósito de evitar que los núcleos agrarios disolvieran sus dotaciones, y además se dispuso a los ejidatarios en particular la prohibición de vender sus parcelas. En esta reforma de 1992 se abre un nuevo aspecto de la cuestión agraria que dura hasta nuestros días. Se expiden, aparte de la reforma constitucional del artículo 27, se expiden la ley agraria, surgen los tribunales agrarios, se crea la propiedad, la Procuraduría Agraria, y se consolida el Registro Agrario Nacional como una institución
también muy vieja, desde 1928 existía el registro agrario, pero se le centra en la regularización de la tenencia de la tierra. Al haberse permitido la privatización de las parcelas ejidales, pues había necesidad de que se definiera cuáles eran las superficies, porque nunca se habían hecho mediciones de las parcelas. De tal manera que ahora, con el programa de certificación de los derechos agrarios, pues prácticamente el 85-90% de la superficie ejidal y comunal está certificada, y con precisión se definen los derechos de cada ejidatario. Sus certificados, que atrás trae un mapita con sus medidas y colindancias. Era necesario esto para que, si se iba a adoptar dominio pleno sobre las parcelas, se necesitaba saber el comprador qué superficie estaban comprando. Bueno, desde 1992 hasta la fecha, esta legislación pues se ha venido aplicando, y de acuerdo con los esquemas que se están manejando desde el punto de vista económico y de acuerdo con el pensamiento del presidente de la República, que acaba de liquidar mediante un decreto verbal la muerte del liberalismo, neoliberalismo. Esta etapa se inicia precisamente con el inicio del neoliberalismo, y se centra en este sistema económico, un nuevo sistema económico. Y se abre ahora una transformación, o se pretende abrir una cuarta transformación, pues pensando que la primera fue la independencia, grandes transformaciones de nuestro país. La segunda fue la reforma, con la separación del Estado de la Iglesia, y además la afirmación de nuestra soberanía nacional respecto a los países que nos intervinieron, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y la tercera, la Revolución Mexicana, que estableció un nuevo sistema económico. Digamos que de 1917 a 1992 impera un sistema económico con proteccionismo del Estado. El Estado benefactor se le llamó, y con un sistema económico nacionalista, proteccionista, y tratando de impulsar el crecimiento económico nacional a través de la industrialización, y teniendo como base fundamental, obviamente, el desarrollo del campo mexicano. Con la terminación de este sistema de protector del Estado y el nacimiento del neoliberalismo en 1992, se buscaba la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, los resultados de la reforma del 92 no fueron los esperados. Se pensaba que iba a haber una gran emigración del capital hacia el campo, al permitir que las sociedades mercantiles llegaran a tener, por ejemplo, acumular 2.500 hectáreas de cultivos de riego, o 20.000 hectáreas de plantaciones forestales, o 117.000 hectáreas de producciones ganaderas. Pero estas sociedades mercantiles no se formaron. Digamos que habrá unas 50 sociedades mercantiles, y de estas como 48 son sociedades mercantiles inmobiliarias que han estado comprando tierras para fines urbanos en los colindancias con las grandes ciudades. Entonces nos enfrentamos a una realidad que no dio resultados. Propició la emigración de los campesinos al extranjero. Ha habido degradación del medio ambiente. No hay en los pueblos, no hay más que viejos y mujeres, y los jóvenes se fueron al extranjero, han emigrado a las ciudades por falta de oportunidades.
En fin, hay una pauperización de la situación rural en general. El 23% de nuestra población vive en el campo, en contradicción, por ejemplo, que en Estados Unidos el 5% de la población sostiene no solamente la producción alimentaria del país, sino genera alimentos para el exterior. Entonces, no nos explicamos, o tratamos de explicarnos, qué es lo que está sucediendo en el campo mexicano. Y las soluciones del nuevo gobierno es impulsar una cuarta transformación, sin definirse todavía cómo o hacia dónde va esta transformación. Por transformación debemos entender, pues no se utiliza la palabra revolución pacífica, pero en el fondo debería ser así. Una transformación implica el cambio de un sistema económico, y el cambio del sistema económico implica el cambio de las relaciones que se dan con motivo de la producción, no solamente alimentaria, sino también de la producción industrial y la comercialización. En 1917 hubo un cambio de estructuras de la propiedad porque se desapareció la economía semifeudal o agrominera que imperó desde la Reforma hasta la Revolución Mexicana. Y se transformó y hubo un cambio del sistema de propiedad. Las concepciones de la propiedad fueron diferentes. La propiedad se le concibió como una creación del Estado, no como una donación divina o de derecho natural, sino que se le consideró como, y así lo establece el artículo 27 constitucional, dice: la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional pertenecen a la nación. Quien ha tenido y tiene el derecho de crear la propiedad privada. Y entonces se consolida más bien, se crea la propiedad ejidal, se consolida la propiedad comunal y se define lo que es la pequeña propiedad. Y con esto, esta nueva estructura, que sí representa un cambio de la estructura económica del país, nos perfilamos hasta el presente. La cuarta transformación, yo me imaginaba que iba a ser una propuesta de una transformación verdaderamente revolucionaria, pero a mi juicio es una reforma reformista, porque tanto las iniciativas del senador Monreal, como la iniciativa que fue la primera, como la del senador José Narro Céspedes, la primera se llama Ley de Desarrollo Agrario y la segunda se llama Ley Federal Agraria, junto con otra propuesta para la creación de los tribunales, de la creación de un código procesal agrario y la propuesta de una reforma constitucional para que los tribunales agrarios, de ser tribunales administrativos, pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Y hay señalado por ahí una ley de desarrollo para la organización de la producción, también propuesta por el senador Narro. En estas 4 iniciativas, y hay algunas otras por ahí sueltas, se trata de impulsar la producción agropecuaria. El planteamiento del actual gobierno es la autosuficiencia alimentaria, porque dependemos mucho del exterior respecto a la importación de granos, aunque somos exportadores de vegetales, pero la alimentación básica, en maíz, trigo, centeno, granos, dependemos mucho del exterior. Entonces se busca la autosuficiencia alimentaria. Pero ¿cómo vamos a lograr la autosuficiencia? Si antes se preconizaba la seguridad alimentaria, es decir, una política pública que garantice la alimentación de la población a precios bajos. Y a precios bajos se quiere presionar al campesino para que venda sus productos baratos, para alimentar la fuerza de trabajo que alimenta las fábricas, los trabajadores de la ciudad y de las industrias, para bajar las demandas alimentarias de parte de los trabajadores industriales.
Entonces, sobre el precio de los alimentos que producen los campesinos, se ha ido construyendo el desarrollo en nuestro país. Ellos son los verdaderamente impulsores, los campesinos son los impulsores del desarrollo del país. Entonces, se buscaba la seguridad alimentaria, no importa dónde compremos maíz barato. Si los campesinos mexicanos no tienen precios baratos, los buscamos en el exterior. Y entonces se privilegió la compra de alimentos en el exterior, deprimiendo las ofertas del comercio alimentario mexicano. Los productores de maíz blanco no encontraban mercado para sus productos por las grandes importaciones de maíz amarillo de las transnacionales. Las 4 grandes transnacionales son las que alimentan a todo el país, a todo el mundo. Entonces, ahora ya no propugnamos la seguridad alimentaria, sino buscamos la autosuficiencia. Es decir, tratamos de ser autosuficientes. Y para eso tenemos el Estado, el gobierno ha impulsado 4 vertientes que al menos en el discurso del señor presidente, que son la creación de la acumulación o conjunción de Liconsa y Liconsa en una sola corporación del Estado, llamada seguridad alimentaria, y para garantizar un precio a los productos alimentarios de los campesinos. Entonces un precio garantizado para los campesinos pudiera ser, como lo fue, un impulso para la producción alimentaria. La seguridad de que el campesino va a vender sus productos a un determinado precio. Eso ya sucedió antes de la reforma neoliberal. El Estado subsidiaba la alimentación, ¿no? Con la reforma neoliberal se dejó libre a los campesinos, se vendieron todas las empresas que apoyaban al campo, muchas de ellas fueron a manos de los narcotraficantes y desapareció fertilizantes, desapareció semillas, desaparecieron los almacenes de depósito, las centrales de maquinaria, y se despojó a los campesinos de todos los apoyos del Estado. Ahora se trata de revivir estos apoyos. Desaparecieron los subsidios al campo por imposición de los organismos, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como la OCDE, que imponían al Estado mexicano la necesidad de despojarse de todas estas empresas. Ahora el campesino, pues, sujeto nada más a las leyes del mercado, obviamente pues, fue perdiendo su presencia en la economía nacional. Los proyectos legislativos que se han presentado, los he estado leyendo y estudiando, y he encontrado algunas cuestiones muy interesantes, tanto en el proyecto de Monreal, lo digo así sin faltarle respeto al senador, como en el proyecto Narro. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que tiene la actual ley agraria. Sin embargo, lo único que se está haciendo es reforzar el actual sistema de apropiación o de propiedad de la tierra. Se trata de perfeccionar ese sistema, pero no desaparece. Bueno, en el proyecto Narro desaparece de manera suspensiva la facultad de los ejidatarios de adoptar el dominio pleno, y se dice se pone como condición: se suspende el derecho de los campesinos a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas
hasta en tanto no estén equilibrados en el desarrollo de los ejidos con la pequeña propiedad. Pero no se dice cuándo va a suceder eso y cómo va a suceder eso y quién va a determinar que ya se ha alcanzado ese nivel de igualdad entre los recursos, entre los niveles de aprovechamiento económicos de la pequeña propiedad y los núcleos agrarios. Entonces está indefinido esa suspensión. En el proyecto de Monreal sí se permite se conserva la adopción del dominio pleno. Las sociedades mercantiles siguen iguales, los límites de la pequeña propiedad siguen iguales, las modalidades, excepto esta modalidad transitoria que se le impone en el proyecto Narro a los núcleos agrarios, a los ejidatarios en particular, pues sigue igual las modalidades. En fin, no hay realmente un cambio, una transformación profunda que pudiéramos llamar una cuarta transformación. Si tomamos en cuenta el desarrollo de la propiedad mexicana, agraria mexicana, pues nos encontramos con que los sistemas de apropiación que tenían los pueblos prehispánicos pues eran rudimentarios, pero tenían ya funciones específicas para la alimentación de las familias, de los barrios, de los subsidios o alimentación para los sacerdotes, para el ejército, etc. Llega la conquista y la colonia, se imponen nuevas formas de propiedad, que eran las formas que imperaban en España. Estas formas de propiedad persisten después de la independencia, porque el país naciente todavía no conformaba sus propias formas de propiedad, y persisten hasta en la época de la Reforma. Todavía la ley de desamortización de los bienes en manos muertas es un avance, o es el intento de los liberales de formar una sociedad capitalista que ya en Estados Unidos estaba descollando, y se dice: vamos a liberar los bienes en manos muertas, en manos de la Iglesia, que era la principal latifundista en el siglo XIX, y las propiedades de los núcleos indígenas o de los pueblos indígenas que habían heredado de la colonia. Todas aquellas formas de los propios, las dehesas, los ejidos, todas esas formas de propiedad impuestas por la colonia a los pueblos desaparecieron con esta reforma, con esta ley, la llamada Ley Lerdo, y dieron lugar a la formación de otros latifundios civiles extranjeros que hicieron erupción ya con la Constitución de 1917. Yo quisiera hacer algunas cuestiones, resaltar algunas cuestiones, porque tal vez en el transcurso de las conferencias se vayan analizando de manera muy particular cada uno de los proyectos. Entonces, se regresa en materia de sociedades mercantiles, se conservan. Se establece en materia de sucesión, ahora ya se regresa al sistema de la Ley Federal de Reforma Agraria, imponiendo una lista preferencial a quienes designar como sucesores. En la ley actual, con contenido liberal, había libertad del ejidatario para heredar a quien él quisiera, aún en detrimento de su propia familia. En el proyecto Narro se faculta a la Asamblea para, esta es una tesis, parece que la licenciada va a comentar más adelante, dice la ampliación de las facultades de la Asamblea General de Ejidatarios, la maestra Lorena Becerra. El proyecto Narro
otorga facultades a la Asamblea que no es más que una repetición de las facultades que tenía la Asamblea en la Ley Federal de Reforma Agraria, que era en el proyecto de privatizaciones y nuevas adjudicaciones. Sin embargo, en el proyecto Narro no se vincula, como se vinculaba en la Ley Federal de Reforma Agraria, a esta facultad con la Comisión Agraria Mixta, que era la que determinaba la validez o invalidez de las privaciones y nuevas adjudicaciones que hacía la Asamblea. Aquí el proyecto Narro debió de vincular esa facultad con el Tribunal Agrario para verificar si estaba bien hecha o mal hecha la privación. Ahora, con esta facultad que se le da a la Asamblea, se convierte en una autoridad, autoridad en los términos de la nueva ley de amparo, porque está privando de un derecho a un ejidatario y le está adjudicando otro derecho a otro ejidatario. Entonces, prácticamente desde el punto de vista de la ley de amparo, es una autoridad que está alterando, modificando derechos personales. Obviamente desaparece el Tribunal Superior Agrario en el proyecto del senador Monreal, y se le pone como condiciones que debe terminar con su rezago en 6 meses, etcétera. Pero no se dice que en el proyecto Monreal no se dice que los tribunales agrarios pasan al Poder Judicial. Eso se dice en el proyecto Narro. Ahora, llevar a los tribunales agrarios al Poder Judicial Federal es un planteamiento del Partido de Acción Nacional. No sé si se dieron cuenta los monrealistas, los morenistas, se dieron cuenta de que estaban apoyando una propuesta del diputado Felipe Calderón en 1991 con la reforma constitucional. Yo creo que no leyeron el diario de debates de la reforma constitucional del 91, porque de otra manera no hubieran hecho una propuesta que Felipe Calderón hizo al Congreso y que obviamente se rechazó. ¿Por qué? Se rechazó porque la Suprema Corte de Justicia no quiere nada, no quiere saber nada de los campesinos. Los magistrados, ministros y jueces, ministros, magistrados y jueces, ven un expediente agrario y les da toques. Le hacen una mueca de asco. ¿Por qué? Porque no les interesa ni saben derecho agrario. Entonces los secretarios de estudio y cuenta, hay secretarios de estudio y cuenta muy especializados, que son los que han elaborado todas las tesis y jurisprudencias que han ido llenando los huecos de la ley agraria, las deficiencias y contradicciones que tiene la ley agraria. Entonces, no sé, yo no entiendo por qué el senador Narro propone una reforma constitucional para llevar a los tribunales agrarios al Poder Judicial. Tiene correcciones ahí de forma y de fondo también la propuesta de reforma constitucional, porque sigue armando magistrados, a los magistrados agrarios, y debería pues llamarse jueces agrarios. Ya hubo jueces agrarios en alguna ocasión con motivo de las grandes sentencias de amparo en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria. Cuando yo fui director de la Secretaría jurídico de la Secretaría de la Reforma Agraria, hace poco, en 1985, 86, no, fue en 88, había más de 9,000 sentencias que cumplir, sentencias expedidas por el Poder Judicial que no cumplía la Secretaría de la Reforma Agraria, de regresar tierras a los pequeños propietarios que habían sido afectados de manera ilegal. Entonces surgieron jueces agrarios para ver este tipo de esta problemática. Entonces ya ha habido jueces agrarios, obviamente no en el nuevo contexto, porque los jueces, a mí en lo particular me parece bien, desde el punto de vista como magistrado que fui del Tribunal Superior Agrario, me parece correcto que sea así, porque se evita una instancia y el juicio agrario se haría
unistancial o binistancial, porque ya no serían las resoluciones de los jueces agrarios, ya no serían impugnadas excepto por amparo, sino directamente ante un tribunal colegiado o una sala especializada del Poder Judicial que viera o que revisara las sentencias de los jueces agrarios. Y no habría otro ahorita es trinstancial, porque algunas sentencias se combaten en el recurso de revisión del Tribunal Superior y luego el recurso de amparo y luego se regresan y así pueden durar 4, 5, 6, hasta 10 años. Yo he visto juicios que han durado 20 años con este tipo de problemas. Entonces estoy de acuerdo inclusive con el proyecto de Código Procesal, porque yo participé en varios grupos en 2000, creo que fue 2005, hubo una ley federal agraria aprobada por la Cámara de Diputados, pero como siempre había envidias ahí entre el líder de la CNC y el diputado, el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión Agraria de la Cámara de Diputados, que había impulsado esa nueva ley. Entonces Eladio Ramírez dice, si esa ley sale, la CNC se sale del PRI. Entonces todos los diputados del PRI, que eran mayoría en el Congreso, pues dejaron en la congeladora ese proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados en lo general, y solamente faltaba discutir algunas cuestiones en lo particular. Y por miedo el PRI deja sin efecto esta ley y de todas maneras perdió la elección, creyendo que se conservara la CNC dentro del PRI iban a ganar las elecciones. No, perdieron, pero eso nos demuestra cómo el jugar vencidas entre, por ejemplo, ahorita están jugando a las vencidas Monreal y Narro. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, hacen un solo proyecto juntos, de manera conjunta? Los dos son zacatecanos y luego sale la ley Monreal antes que la de Narro, a ver quién la saca primero, ¿no? Yo no entiendo si tienen suficientes apoyos técnicos, científicos, jurídicos, pues que pongan un solo grupo y el Partido Morena presente un solo proyecto. Ahora, la codificación procesal. ¿No sabe lo que es una codificación? La codificación es un cuerpo normativo de varias normas jurídicas que tienen un mismo tema. En la codificación procesal agraria tendría que incluirse ahí los procedimientos administrativos forestales, de la ley forestal, o del agua, o no tienen, todos deberían estar ahí, todos los procedimientos administrativos, pues la organización de productores, las asociaciones de agricultores, las asociaciones ganaderas, todos estos procedimientos deberían estar en un código procesal. La codificación es el conjunto de normas que tienen un denominador común. El Código de Napoleón de 1804 trataba de resolver toda la problemática del ciudadano y luego se fue desmoronando. Salieron el derecho laboral, el derecho de los campesinos y ahora el derecho de los niños, de las familias, y ahorita solamente le quedan obligaciones, contratos, etc. Entonces, la codificación procesal agraria debe ser una ley, y creo yo que como proyecto de ley está correcto. Una ley separada de la ley agraria está bien, o de manera conjunta como está actualmente, aunque con muchas deficiencias, porque son 20, ¿cuántos artículos? 28 artículos del 163 al 200. Ese es todo el procedimiento agrario. Entonces es necesario entonces una nueva procesal que evite las remisiones constantes al Código Federal de Procedimientos Civiles o procesal también, Código Federal de
derecho procesal. Entonces, la codificación es una propuesta que han hecho las organizaciones campesinas, pero la verdad no es una realmente codificación lo que se necesita, sino la ley procesal agraria. El proyecto está correcto, yo participé en varias, tanto en los proyectos de ley, esta que les digo de 2005, como en las intenciones de hacer una ley procesal agraria con menos referencias al Código Federal de Procedimientos. Está bien en algunas cuestiones, por ejemplo, la reversión de los bienes expropiados cuando no se cumplen la causa de utilidad pública, o pasan 5 años que no se hayan cumplido, la hace actualmente Tifona. El proyecto Monreal sigue respetando esa propuesta, pero pone como condiciones las que ya están establecidas en la ley reglamentaria de la ley agraria en materia de ordenamiento, lo repite. A mi juicio debería permitirse que el legislatario o elegido, que son expropiados, ejerzan directamente la reversión para que entre a su beneficio y no que entre al Fondo Nacional de Fomento Ejidal, como sucede en la actualidad. Y como sucede, la reversión debe ser una acción que ejercite el sujeto expropiado, como sucede en la ley, podríamos llamar Ley Federal de Expropiación. No hay un capítulo de contratos agrarios, porque se siguen utilizando los mismos contratos que tiene el Código Civil. Ahí la esperanza de que una ley de organización agraria que postula el senador Narro, ojalá contenga un capítulo especial de los contratos agrarios para sacar del derecho civil toda la contratación agraria. Se reconoce que, por ejemplo, que el 60% de las propiedades ejidales y de la pequeña propiedad son superficies menores de 5 hectáreas. Entonces, ¿cómo vamos a impulsar el desarrollo agrario con esas superficies? Los ejidatarios recibieron las peores tierras. Los pequeños propietarios se quedaron con las mejores tierras desde el punto de vista agrícola, pero los ejidatarios se quedaron con los yacimientos mineros, con las playas, con el 80% de los bosques, pero no las mejores tierras productivas. Entonces, ¿cómo vamos a impulsar la autosuficiencia alimentaria con el 60 o 70% de las superficies menores de 5 hectáreas? Y luego hay otro despropósito. Se dice, la Secretaría de Agricultura, antes de la Alimentación, y ahora se llama Secretaría de Desarrollo, de la Alimentación y Desarrollo Rural, SADER se llama. Todo lo del desarrollo rural y el desarrollo agrario se queda con SEDATU. Y el secretario de SEDATU desaparece a la Subsecretaría de Desarrollo Agrario. Nada más se va a dedicar a hacer vivienda. ¿Por qué no hicieron una Secretaría de la Vivienda mejor, que se dedique exclusivamente a comprar tierras ejidales para hacer vivienda? No que el desarrollo agrario, nadie sabe lo que es el desarrollo agrario. Solamente Monreal, que dice que en su ley de desarrollo agrario. Pero deben juntarse, deben ir unidos los dos. No puede haber desarrollo rural o desarrollo del campo o desarrollo de los habitantes pobladores de las superficies que no son urbanas. No puede haber desarrollo rural si no hay desarrollo agrario, que es la economía fundamental de las poblaciones rurales. Ni siquiera tenemos agroindustrias, sí que dijéramos, bueno, hay un desarrollo industrial alimentario en el campo. Entonces desaparece la palabra agrario total, nada más queda en la Procuraduría Agraria y en el Registro Agrario Nacional, que son las dos instituciones, las
las únicas instituciones auténticamente agrarias que existen en el gobierno. Porque el desarrollo rural se basa en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero no se vinculan las dos acciones. No hay una afinidad con una mente que sea planeadora de lo que se va a hacer en materia agraria. La Financiera Nacional de la Industria Rural, sectorizada en la Secretaría de Hacienda, debería estar sectorizada en la SEDATU o en la Secretaría de Alimentación y Desarrollo Rural. De tal manera que no hay una definición ni estructural ni superestructural de la cuarta transformación. Espero que dentro de este desarrollo de este sexenio surja nuevas ideas para una cuarta transformación. Esta legislación que se nos presenta es una legislación que refuerza el mismo sistema de la propiedad rural, propiedad agraria. Lo fortalece tal vez, pero no es una transformación, es una reforma, como repito, reforma reformista, no es una reforma revolucionaria. Por ejemplo, andan repartiendo dinero a los viejitos. ¿Por qué no se les ocurre crear una seguridad social en el campo para que los ejidatarios viejos, que son también como el 60% de los campesinos productores rurales, tengan, pues, el campesino no tiene ni salario mínimo, ni vacaciones, ni medicina, ni vacaciones pagadas, ni diversiones, ni nada? ¿Por qué no se crea un seguro especialmente destinado a los campesinos y a sus familias? Y que el campesino se pueda retirar y deje la parcela para los jóvenes que él designe o que se quede a disposición del ejido la asignación de las parcelas que vayan dejando cuando el ejidatario se jubile dentro de este sistema de asistencia social, vaya renovándose la mano de obra. Los jóvenes emigran a Estados Unidos o se incorporan al narcotráfico porque no encuentran formas decentes de fortalecer su economía. Entonces, tengo la esperanza de que dentro de este sexenio surja un nuevo planteamiento. Por lo pronto, yo sugeriría que se haga un solo proyecto de reforma de la legislación, pero se busquen realmente alternativas para que el campo mexicano adquiera nuevas características. Todos los planteamientos son meramente exposiciones de programas que ya estaban contenidos en la legislación anterior. Esperamos que el gobierno haga esto, que fortalezca esto, que a la hora de consultar a los indígenas de las nuevas obras, todas esas cuestiones ya están muy expuestas. Ahora, se regula en materia agraria, se regulan todos los derechos indígenas sobre la tierra. En realidad, ahí se debió de haber reformado el párrafo segundo de la fracción séptima del artículo 27, que dice que se protegerá las tierras, la ley protegerá las tierras de los grupos indígenas, porque dice grupos, porque en el 91 les daba miedo a los legisladores hablar de pueblos indígenas. Entonces yo me acuerdo, porque yo estuve presente en de esos debates, me decía el diputado Miguel González Avelar: oye, pero ¿cómo vamos a poner la palabra pueblos si ya está, hay una revolución ahí, ya estaba, se hablaba de las guerrillas en Chiapas? Si ponemos pueblos y territorios y sistemas normativos, pues son nuevos estados. Chiapas se nos va a declarar independiente. Y entonces puso grupos indígenas. ¿Por qué no reforman esa palabra? El artículo segundo de la Constitución es, hagan de cuenta que la ocurrencia de Fox decía: en 15 minutos yo resuelvo el problema de Chiapas. Y mandó los tratados de San Andrés, que Zedillo había congelado, a pesar de que ya había sido aprobado por sus representantes de la Secretaría de Gobernación en San Andrés.
los manda. Y el Senado hace un galimatías con el artículo 2 y no respeta los tratados de San Andrés. Ahí sí se habla de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿por qué no reformar el artículo 2, el párrafo 2 de la fracción séptima y ponerle pueblos indígenas? ¿O por qué no remitir al artículo 2 ese párrafo y hacer una verdadera ley reglamentaria de los pueblos indígenas como reglamentaria del artículo 2, que no existe? Luego, en el proyecto Narro, dice, se va a permitir que los ejidatarios puedan, ante el Tribunal Agrario, hacer en jurisdicción voluntaria, declarar patrimonio de familia a la parcela. Pero no se les ocurre reformar la Constitución, porque en la fracción 17ª, en el tercer párrafo, se dice que el patrimonio de familia se ha regulado por las legislaciones locales. Las legislaturas locales van a organizar el patrimonio de familia. Entonces, en el proyecto de Narro dice que ahí la ley federal va a permitir que el ejidatario constituya el patrimonio de familia de su parcela. ¿Por qué no reformar la fracción 17ª y poner que el patrimonio de la parcela es patrimonio ejidal? Porque el ejidatario vende y no respeta el derecho del tanto de la esposa y la deja sola y la deja con los chiquillos ahí sin alimentos, no cumple sus obligaciones civiles porque la ley permite eso. Yo estoy de acuerdo que la parcela sea un patrimonio ejidal, pero que se diga con claridad y se reforme la fracción 17ª. En fin, son puras cuestiones así, chispazos, pero porque ya serán tratados en lo particular por todos los conferencistas que nos siguen. Pero repito, la esperanza de que la cuarta transformación por fin llegue al campo mexicano. Muchas gracias.